Juan Raúl Barreira, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, un gran gusto como todos los jueves y la verdad es que siempre Clara, a quien quiero muchísimo, me deja pensando porque ella Te cita... voy a interrumpir y te agarro el pique. Perdóname, ¿no? Comúnmente no lo Sí, sí, hago. sí, sí, perfecto. Clara te aclara algunas cosas. Sí, sí, sí. Pero muy interesante porque ella citó el libro Fahrenheit 451 que a mí me marcó muchísimo. Y la verdad es que mi propia experiencia de cómo llegué a ese libro tiene que ver con lo que ella estaba tratando de transmitir. Porque yo primero vi la película cuando era niño, me impactó muchísimo, pero cuando me hice de las páginas y establecí esa relación única que tiene el lector con el libro a través del formato papel, me di cuenta que la película era apenas un titular del mensaje que el libro nos quería decir, porque uno leía toda aquella historia y pensaba que páginas como esas podían ser quemadas para que no las leyéramos. Tremendo. Si hay un libro que se tiene que leer en formato papel, es Fahrenheit 451. Y esto tiene que ver con muchas cosas que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. Vamos a no dejar de reconocer que pasan cosas muy buenas. El sábado fue la Marcha del Silencio y una vez más la Marcha del Silencio marcó los 3 hitos que marca todos los años. Cada año es la más grande porque es mayor que la anterior. Cada año tiene un mayor porcentaje de jóvenes entre los que marchan, con lo cual se asegura que es una verdadera antorcha de memoria que se van pasando de generación en generación. Y en tercer lugar, una cosa que a lo mejor no nos damos cuenta, pero si miramos sin vanidad, con humildad y con autocrítica en todo lo que hagamos, miramos la región, yo me pregunto, ¿cuántos países pueden hacer en silencio una marcha del silencio? El silencio es atronador. Yo me he encontrado en varias marchas con amigos, con los cuales naturalmente me hubiera intercambiado un abrazo, y nos hacemos un saludo leve con la cabeza cerrando los ojos. Y fíjate qué cosa curiosa, que al otro día yo tenía que darle clases a 2 grupos, habían venido simultáneamente, ahora hay 2 grupos más, vienen mucho del Uruguay. Estudiantes, yo la verdad es que hasta ahora había dado de universidades americanas. En este caso, de esta semana, han sido estudiantes norteamericanos de liceo y habían llegado la noche de la Marcha del Silencio y habían quedado muy impresionados porque no había habido un insulto, un agravio, un grito, un aplauso fuera de lugar. Era como un rito del silencio atronador. Quedaron muy impresionados los muchachos, ¿no? Adolescentes que están terminando el Liceo Ciudadanos Americanos. Pero a veces nosotros nos creemos muchas cosas que o dejaron de ser o ya no son. Uruguay no es aquella democracia ejemplar. La dictadura nos dejó algunas huellas, entre otras, la de que termine de saberse la verdad y aparecer la suerte de los desaparecidos, que haya justicia para los que cometieron delitos de lesa humanidad. Y a veces no estamos a la altura de eso que nos hizo tan conocidos. Es la gente que se empodera de los temas y logra generar esta admiración en el exterior. Hoy fue la Fiesta Nacional Argentina, fui a la Embajada Argentina, bueno, la recepción de la Embajada Argentina, que fue ahí en el edificio del Mercosur. Es impresionante cómo hasta los diplomáticos extranjeros miran con admiración este tipo de cosas como la marcha. Ahora, del otro lado tenemos la otra cara, que es cómo nos ha ido penetrando, y es casi que más grave que quemar un libro, ¿no? Esta cosa de gobernarnos no con medidas eficaces de gobierno, valga la redundancia, sino con el marketing, con la propaganda. Resulta que ahora se acabó la sequía porque lo que hay es déficit hídrico.
sigue sin haber agua, tenemos agua potable. ¿Alguien se hubiera imaginado en el Uruguay que nos iban a decir, bueno, para el Ministerio de Salud Pública el agua no es potable, para la OCE es bebible, o sea, bebemos algo no potable, ¿no? Bueno, toda esta estrategia de solucionar los problemas por marketing, a veces, de no ser temas trágicos, lindarían con el ridículo, ¿no? Compramos los Hércules más caros del mundo para que estén al servicio de las emergencias. No pudieron traer las vacunas en su momento, no me acuerdo por qué, habrían pinchado una rueda, y ahora compraron una planta desalinizadora, no sé cómo se llama, para quitarle la sal Correcto, al agua. salió espectacular, a mí no me sale. Me salió bien de casualidad, nunca me sale. Pero compraron, la iban a traer en los Hércules, estaba todo calculado el costo en esa medida y los tiempos, pero la máquina era 15 centímetros, parece una historieta, ¿no? 15 centímetros más grande que el Hércules. Volvió el Hércules vacío, la máquina quedó allá y están pensando cómo la traen, aparentemente la van a traer en barco. Lo que no te sea puedo bueno creer es que haya ido el contraten. avión, lo que no te puedo creer es que va el avión sin antes cerciorarse de la mercadería que va a traer. Parece poco creíble. Es una cosa increíble. Más vale que antes de embarcarlos en el carguero que tomen las medidas para no ser cosa que se les caiga al agua. Pero no, pero es que uno se ríe y después piensa, no se puede tampoco uno estar burlando de la mafia. Hoy tenemos, bueno, que actúe cuanto antes la justicia, pero todo este episodio de las acusaciones contra un legislador que era una especie de ícono, de ídolo del partido de gobierno, y hoy uno lo veía allí en el banquillo de los acusados, no sé, son cosas que ojalá que en el Uruguay no pasaran y ojalá no vuelvan a pasar nunca y superemos toda esta situación tan difícil. Yo quería testimoniar un hecho que me tocó vivir a mí, porque confieso que me dejó perplejo y creo que es un buen ejemplo para redondear y terminar y media en tiempo y forma de cómo se está sustituyendo el relato a la realidad. Es decir, se saca la realidad del medio y se sustituye por un relato. Y según cómo se digan las cosas, por eso yo digo que nos gobierna un marketing. Yo vi una noticia anunciada en los informativos de la noche del día de ayer, que confieso que me llamó la atención gratamente. La Universidad de Harvard, universidad que conozco, no estudié ahí, yo estudié en George Washington, pero fui varias veces, había un profesor, Al Stepan, especializado en asuntos del Brasil, que me invitaba cada tanto a dar unas charlas cuando yo vivía exiliado en Estados Unidos. Bueno, la Universidad de Harvard, la noticia, el titular de la noticia era: abre una sucursal en el Uruguay. Tremendo. Yo me llené de orgullo, pero me pareció un poco raro eso que las universidades americanas abran sucursales. Nunca había visto, pero dije, está. Y qué curioso, y en Uruguay. Entonces apareció el presidente del Lato, el presidente de la República, que bien estaba llegando de la fiesta de la rosca de chicharrones y después se iba al festival del pan con grasa, porque no hay actividad en el interior donde no aparezca, se saque selfies, bueno, como si eso fuera gobernar. La cercanía con la gente es una cosa, pero cuando uno es gobierno está cerca de la gente gobernando. Y obviamente estaba el presidente de la República para cortar la cintita y decía Harvard University, decía la puerta. Tremendo. Y de repente aparece un ciudadano, no se dice que es uruguayo, Michael Chu, obviamente por sus facciones de origen chino y ciudadano americano. Se omite que es ciudadano uruguayo, no americano. Yo fui compañero de clase de él, lo conozco mucho. Michael fue un estudiante brillante en Harvard. Entonces, ¿qué hizo Michael Chu? Michael Chu le ofreció a Harvard hacer investigaciones para la universidad, pero desde acá, sin tener que viajar a Montevideo. Y lo autorizaron. Eso es lo que se inauguró en la sede del LATU. La oficina de Michael Chu, donde va a hacer investigaciones en materia de ingeniería, que es un fenómeno, porque estudió en la Universidad de la República y después se fue a Harvard y hizo los posgrados allá.
Y es muy normal que las universidades permitan esto. En mi caso, yo también lo hice durante algún tiempo. Tenía hasta email de George Washington University y bueno, me mandaban alumnos, iba yo a dar clases, preparaba libros que me los editaban allá, adaptados a sus programas de enseñanza. Ahora, no estamos ni lejos de tener en el Uruguay lo que se anunció, una sucursal de Harvard University. Ahí si uno toca timbre, bueno, si está Michael Chu le abrirá la puerta, pero no hay ninguna posibilidad de registrarse, anotarse como alumno, de hacer un curso, de ir a una charla, de recibir una especialización. Sin embargo, cuando le preguntan al señor Michael Chu, uruguayo, cosa que no dicen, ¿por qué su oficina funciona en Uruguay? Lo lógico es que diga, y porque yo soy uruguayo y estoy acá, y soy exalumno y voy a trabajar en esta oficinita. No, dice porque el Uruguay es donde la gente no se quiere ir, se quiere quedar a vivir en su país, porque es donde se vive mejor y donde se reparte mejor la riqueza. No dio ninguna cifra para justificar los dichos. Para mí, esta noticia de ayer, que acaparó los informativos de televisión, un fake news oficial, que la Universidad de Harvard abrió una sucursal en Uruguay. ¿Hasta dónde hemos llegado? Yo creo que el gran cambio que tenemos que avisorar cuando se produzca el próximo cambio de gobierno, que ya falta poco, es no volver nunca más a sustituir la realidad por el relato, porque si no terminamos linderos con el ridículo y no hay forma de evitarlo. Compleja la situación, compleja. Tenés 2 minutos más. Bueno, yo creo que todo esto nos tiene que invitar a pensar mucho primero, tenemos muchos motivos para estar orgullosos. Yo siempre pongo la marcha del silencio. Repito, estos alumnos americanos a los que les estoy dando clases son grupos de 12, entre 12 y 20 cada grupo. Pero son grupos distintos, no se repiten los alumnos. Y termino mañana. Y a mí me impresiona porque es una clase muy interactiva. Un día ellos estaban en un hotel, uno de los grupos en un hotel en Pocitos, seguimos la clase en el techo y se da de una forma muy coloquial y a mí me interesa recibir mucha interacción de ellos y cómo ellos se dan cuenta que lo más lindo que tiene el Uruguay es su pueblo. Todas las preguntas que me hacían no estaban vinculadas al crecimiento del Producto Bruto, a la cantidad de cintas que corta el presidente por semana. Todas las preguntas estaban relacionadas con cómo habían sido los años de dictadura, ya que, bueno, me vieron las canitas y se imaginaron que yo era un sobreviviente de aquella época, que lo soy. Cómo era que el Uruguay había mantenido aún bajo una dictadura militar tan férrea sus tradiciones democráticas. Muchas preguntas sobre la marcha del silencio porque la vieron, no terminaban de entender bien qué era, pero la vieron. Pero no nos confundamos, no dejemos que nos quemen libros de la cabeza y no vayamos a pensar de que el Uruguay es famoso por temas en los cuales todavía tiene muchas deudas pendientes, sino por las cosas de identidad que ha logrado en su gente. Como, perdón que lo cite, decía mi viejo, el Uruguay es una comunidad espiritual. Gracias, Juan Raúl. Nos vemos el próximo jueves. Un Gracias abrazo por estar. muy grande y hasta el jueves que viene.